sistémica. Cuando a un grupo de digamos un cultivo de bacterias, le cayó una gotita de hongos que eran, digamos, parte de la parte doméstica, digamos, ¿no? Entonces él vio que en esas sustancias donde contenían, aún no había crecimiento bacteriano, simplemente se hizo un lado claro donde no había crecimiento bacteriano. Ahí es donde empieza a descubrir, empieza a investigar de qué tipo se trata de sustancia y encontró que se trataba de un hongo llamado penicilina. Es la parte fundamental donde se señala el inicio de la era de los antibióticos. ¿Okay? Muy bien. Cuando hablamos de antibióticos, estamos hablando de aquellos fármacos que tienen que ver mucho con la actividad biológica de los principales agentes. Y dentro de ese grupo tenemos los agentes bacterianos, como acá ustedes ven los cocos, ven ustedes bacterias, ¿okay? Ven bacilos y todo lo demás. Ese grupo de agentes bacterianos son muy importantes porque son los que mayor cantidad de enfermedades determinan en el hombre. ¿Ok? También existen virus, también existen hongos, también existen parásitos. Para ello cada grupo de fármacos son necesarios para tratar de, en algunos casos, de controlar su multiplicación o en algunos casos eliminar su existencia. ¿Ya? Recuerdan mucho que en relación a las bacterias, nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las bacterias gram positivas y las gram negativas. Quien determina esa condición es la coloración. ¿Okay? Esa coloración depende fundamentalmente de los componentes y de la estructura de su pared celular. Y eso lo determina fundamentalmente la presencia del péptido glicano. El péptido glicano, como ustedes saben, es un conjunto de polisacáridos que se enlazan entre sí y van a condicionar la aparición de una membrana o pared celular. ¿Okay? La diferencia entre ambas, entre gram positivas y gram negativas, radica fundamentalmente en que las gram positivas tienen fundamentalmente una pared mucho más, un grosor mucho más incrementado, que corresponde a una capa que contiene además polímeros de ácido teicoico, ¿no? El ácido teicoico que es acá, y los que además estos ácidos pueden incluso entrelazarse con la capa bilipídica interior de la bacteria, constituyendo lo que es el ácido lipoteicoico. ¿Ya? Algunas bacterias pueden desarrollar una cápsula en base a polisacáridos, como lo que sucede, por ejemplo, con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? Esta estructura externa que tiene que ver con los péptidoglicanos y el ácido teicoico es lo que se considera la pared celular. Esta pared celular le da cierta resistencia a la mayor parte de bacterias, impidiendo su fragilidad y su eliminación, y en algunos casos es un mecanismo de evasión frente a las células del sistema inmune. ¿Okay? Acá tenemos una estructura mucho más tridimensional. Tenemos dentro de la parte diferencial del peptidoglicano, las que están en morado son el N-acetilglucosamina, y también en el celeste tenemos el otro ácido que es el N-acetilmurámico. ¿Ya? La estructura que sostiene esta pared celular es el ácido teicoico, como les decía. En el caso de las bacterias gram negativas, como ustedes se van a dar cuenta, miren, la diferencia radica fundamentalmente en que el peptidoglicano es bastante delgado, bastante estrecho, pero además va a tener en su estructura de la pared celular
a diferencia del gram positivo, tiene otra estructura mucho más importante de protección, que es el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido va a tener porinas, va a tener proteínas y va a tener, como su nombre lo indica, lípidos en su constitución. ¿Ya? La pared interna sigue siendo la misma y esta fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de la mayor parte de reacciones inflamatorias que puede desencadenar. ¿Listo? Este lipopolisacárido es el agente o el antígeno más, digamos, el que mayor respuesta antigénica va a producir y que constituye el principal factor de riesgo y el principal inductor también de resistencia bacteriana a gram negativo. Bien. Cuando vemos la pared celular, fíjense ustedes, está constituido por una lipoproteína y también por porinas que va a de alguna manera filtrar lo que necesariamente va a ingresar dentro de la bacteria gram negativa. ¿Listo? Por debajo está igual, tiene el peptidoglicano en el ácido murámico, pero fundamentalmente en la parte externa es este lipopolisacárido que lo va a distinguir de los gram positivo. En algunos casos de esta estructura van a salir prolongaciones que son los flagelos. Dentro de los antibióticos, nosotros conocemos varios grupos que tienen que ver con, ¿me puedes decir por que no está? Dentro de la distribución. Doctor, disculpe, un compañero que ya estaba aquí se fue al baño, pero ya estaba aquí y 1 o 2 los vi, Adonai. Ahí está su mochila. Con respecto a la estructura de los antibióticos, tenemos fármacos que tienen que ver fundamentalmente, como ustedes están viendo, estas bacterias que tienen que ver fundamentalmente con su reproducción. El ácido N-acetilmurámico en las gram positivas y los lipopolisacáridos en las gram negativas, normalmente ellas son las estructuras de sostén y de multiplicación de las bacterias. Esto generalmente determina la procedencia o no, o la viabilidad de sus vidas. Entonces, una de las funciones con las cuales nosotros podríamos defendernos es disminuir la producción del péptido glicano. En general, eso se llama fármacos que inducen inhibición o que dañan la pared celular. Dentro de esos tenemos los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos las penicilinas. Ahí tenemos la amoxicilina, la ampicilina, la etoxacilina, la meticilina y la oxacilina, como las más conocidas, igual que la piperacilina, ¿no? Este grupo pertenece al grupo de las penicilinas. El segundo grupo que daña la pared celular son los beta-lactámicos, quiere decir que tienen un anillo beta-lactámico, son las cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas tenemos tres, mejor dicho, tenemos hasta una cuarta generación. Tenemos el cefadroxil, la cefazolina y la cefalexina. De segunda generación tenemos cefaclor, el cefprozil, la cefroxima y la cifoxitina. Esto fue hasta el año 90 las principales cefalosporinas que se descubrieron. En tercera generación ya aparecieron la ceftriaxona y la ceftazidima. Tenemos también cefotaxima, cefixime, el ceftibutén y la ceftizoxima. Finalmente, los de cuarta generación, actualmente tenemos el cefepime. ¿Ya? Estas son las cefalosporinas como
del grupo perteneciente al grupo de beta-lactámicos que dañan la pared celular. Los de última generación en la actualidad tenemos los carbapenén, tenemos el trafenén, imipenén, meropenén y los monolactámicos como el acetonam. Otros antibióticos que pueden dañar la pared celular tenemos a la bacitracina, la vancomicina y la daptomicina. ¿No? Para la síntesis de sus paredes, ellos utilizan una enzima que es la beta-lactamasa. ¿Listo? Esa beta-lactamasa, de alguna manera, lo que hace es que cuando ingresa un antibiótico va a romper el anillo beta-lactámico. Y eso obviamente va a condicionar digamos, la resistencia bacteriana a determinado antibiótico. En ese caso también se ha creado otro grupo de fármacos que son inhibidores de la beta-lactamasa. Entre ellos tenemos el ácido clavulánico, tenemos el sulbactam, tenemos el tazobactam. Estos son inhibidores de la beta-lactamasa. Listo. Por lo tanto, vamos a hablar del grupo de los beta-lactámicos. Ahí tenemos primero las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenén, los monolactámicos y los antibióticos con inhibidores de beta-lactamasa y otros. Okay. Dentro de ese grupo, otra de las funciones de las bacterias es que pueden sintetizar proteínas, y la síntesis de proteínas también puede ser un blanco necesario para inhibir el crecimiento bacteriano. Y dentro de esos inhibidores de la síntesis bacteriana, de la síntesis proteica bacteriana, tenemos a las tetraciclinas, las salicilciclinas, los aminoglucósidos, los macrólidos, las glincosamidas, las oxazilinonas y otros. Con respecto a estos inhibidores de la síntesis proteica, las principales son las tetraciclinas, que son compuestos de 4 anillos fusionados. Su mecanismo de acción tiene que ver con el blanco a nivel intracelular, tiene que ver con unión a la subunidad 30S. Ahí es donde va a producir la inhibición de la síntesis proteica, en el ribosoma, en la subunidad 30S. Pero fundamentalmente su espectro es que son bacteriostáticos. ¿Qué es bacteriostático? Inhibe solamente el crecimiento. Tanto para gram positivos y gram negativos. Causa resistencia debido a una incapacidad del organismo para concentrar la droga. En el caso de las tetraciclinas, hay una serie de enfermedades que se pueden de alguna manera tratar con las tetraciclinas. Tenemos la enfermedad de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi. Tenemos también para las neumonías atípicas causadas por Mycoplasma pneumonia. ¿Sí? En el caso de la epidemia por Vibrio cólera, la doxiciclina, que es otra tetraciclina, también se usa. En el caso de las infecciones pélvicas y digamos gastrointestinales bajas, hay uretrales también, que son causadas por Clamidia trachomatis, se usa doxiciclina. La fiebre de la montaña rocosa causada por riquecias también es un blanco necesario de las tetraciclinas. Es decir, estas tetraciclinas tienen que ver con gram positivos, cocos gram positivos, gram positivos, gram negativos, tenemos anaerobios, espiroquetas, micoplasmas, clamidias y también riquecias. Tanto la doxiciclina y la minoxidilina llegan y tienen muy buena concentración a nivel del líquido cefalorraquídeo. Pueden ser inyectadas por vía intravenosa o intramuscular. Son metabolizadas dentro del hígado, sobre todo la doxiciclina, es eliminada como glucurónido y son secretadas por la vía biliar. Entonces, también para infecciones del árbol biliar pueden ser utilizadas. ¿Ya? Algunas de ellas pueden tener una reabsorción por el ciclo enterohepático, o algunas de ellas también pueden ser eliminadas directamente por la orina. Con respecto a sus efectos adversos de las tetraciclinas,
fundamentalmente tienen que ver con el depósito de la sustancia en el esmalte de los dientes y también en los huesos, ¿ya? Entonces, esa es digamos, la dificultad que se tiene con el uso de las tetraciclinas. Si es un menor de edad, van a ver que ellos causan un problema fundamentalmente en la dentición, en la coloración de los dientes de los niños. Causan insuficiencia hepática porque se metabolizan dentro del hígado, producen fototoxicidad, o sea, digamos, con la exposición solar uno puede empezar a adquirir un tinte oscuro, causa vértigos, como es un inhibidor de la síntesis proteica, está contraindicado en el embarazo. Puede causar trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Listo? Dentro de las glicilciclinas tenemos la tireciclina. Es un derivado de la aminociclina, tiene actividad de amplio espectro. Ataca a gérmenes gram positivos, multigrupos resistentes, algunos gram negativos y anaerobios. Está indicado en infecciones severas de piel y tejidos blandos e infecciones intraabdominales. También es bacteriostático, es activo contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, contra Streptococcus pneumonia, contra bacterias con beta-lactamasa de espectro extendido. Llámese ahí, por ejemplo, Pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia y Acinetobacter baumannii, ¿ya? Algunos anaerobios también. No actúa contra Proteus, Providencia y Pseudomonas solamente. No tiene significativo metabolismo hepático, se elimina por vía biliar. No requiere ajuste de dosis en falla renal y sus efectos adversos son similares a las tetraciclinas. Dentro de los aminoglucósidos, algunas generalidades, ¿no? Son compuestos naturales o semisintéticos, policatiónicos, tienen una poderosa acción bactericida, tienen espectro de acción contra gram negativos, son orto y nefrotóxicos. Esos aminoglucósidos se van a unir a las unidades 30S y 50S del ribosoma bacteriano. Su objetivo es inhibir la síntesis de las proteínas y inhiben de esta manera la síntesis proteica, inhiben el alargamiento de la cadena polipeptídica y pueden aumentar el marco de lectura errónea del código genético, por lo cual causan lesión y daño en la bacteria. Los aminoglucósidos se usan en tularemia, en sinergia con algunos otros antibióticos, como por ejemplo las penicilinas, los betalactámicos y las cefalosporinas. ¿Ya? Actúan sobre cocos gram positivos y sobre cocos gram negativos. Asimismo, cualquier aminoglucósido asociado a otro antibiótico betalactámico son de alguna manera muy útiles en el tratamiento a infecciones cuando se trata de pseudomonas. El problema está que no hay concentración en el líquido cerebroespinal. Se da por vía intravenosa, intramuscular, intratecal también. La mayor parte de los aminoglucósidos llegan a la orina sin cambios, o sea, no se metabolizan y son eliminados al exterior. Causan nefrotoxicidad, en algunos casos puede producir una alteración en la placa neuromuscular y puede dar como consecuencia parálisis. Pacientes con miastenia gravis, por ejemplo, no se debe dar aminoglucósidos. Puede en algunos casos dar algo de un rash cutáneo y fundamentalmente la ototoxicidad. Cualquier aminoglucósido no debe ser usado más de 7 días, porque a partir de ese tiempo de duración de tratamiento, fundamentalmente empiezan a aparecer estas dos complicaciones que en algunos casos pueden ser irreversibles: nefrotoxicidad y ototoxicidad. Con respecto a los macrólidos, también son otro tipo de antibióticos que tienen dentro de su estructura de lactona macrocíclica. La primera droga encontrada en este grupo ha sido la eritromicina, la de segunda generación la cipromicina, la claritromicina, la teritromicina, que son los componentes de segunda generación.
Mecanismo de acción es la inhibición a la unidad 50S del ribosoma bacteriano. Y lo que van a producir en el 50S es una inhibición de la translocación de la síntesis proteica. Activos contra infecciones por Corynebacterium difteria, eritromicina, por ejemplo. En el caso de infecciones por clamidia, también la acitromicina. En la enfermedad de los legionarios o legionelosis, la acitromicina va muy bien como parte del tratamiento. En las neumonías atípicas por Mycoplasma neumonía, acitromicina. Y en algunos tipos de infecciones por micobacterias como Mycobacterium avium, en ellos la acitromicina también es activo frente a ello, ¿ya? Su principal virtud de los macrólidos es que tienen una administración y rapidez de acción rápida y fácil, no penetran en el sistema nervioso central. Los metabolitos de la eritromicina y la acitromicina aparecen también en el conducto biliar, puede ayudar en algunas infecciones, y la claritromicina es eliminada por la orina. Eritromicina, claritromicina, acitromicina y teritromicina, su absorción oral es completa. La vía media, el acitromicina es el que más tiempo de vía media tiene, por eso es que su dosis se da una vez al día. A excepción de la eritromicina, los demás sí tienen que convertirse a un metabolito activo. El que más se elimina por la orina, como hemos visto, es la claritromicina. Causan trastornos gastrointestinales, pueden causar ictericia y ototoxicidad. El linezolid también es otro fármaco del grupo de oxazolidinonas, cuyo mecanismo de acción tiene que ver con la unión a la unidad 50S. Es inhibido competitivamente por el cloranfenicol y las lincosamidas, y su sitio de acción es cerca de la unión 30S y 50S del ribosoma. También es bacteriostático y tiene poca resistencia. Tiene buena absorción oral, su concentración máxima se alcanza en 1 o 2 horas. Está unida a proteínas plasmáticas 30%, metabolismo hepático por oxidación. Eliminación no renal 65% y sin modificar 30%. No requiere ajuste de dosis en falla renal. Algunos efectos adversos del linezolid: la decoloración de la lengua, puede causar foliculitis, cefalea, náuseas y vómitos, estreñimiento, puede causar mielosupresión y puede inhibir a la monoaminooxidasa. Aumenta la presión arterial si es que se usa concomitantemente con pseudoefedrina. El linezolid se usa fundamentalmente para infecciones por cocos gram positivos como Enterococo fecalis, Enterococo faecium, Estafilococo epidermidis y también en Estafilococo aureus, incluyendo a los que son resistentes a la meticilina. En Estafilococo hemolyticus, Estafilococo pneumonia, Estafilococo del grupo Viridans, en los bacilos gram positivos como la especie de Corynebacterium, en la listeriosis causada por Listeria monocytogenes, activo también contra gérmenes anaerobios como el Clostridium perfringens, y también se puede usar contra Mycobacterium tuberculosis, sobre todo en aquellos casos en los cuales son multidrogo resistentes. ¿Listo? En el caso del cloranfenicol, este es un fármaco cuyo mecanismo de acción también está directamente relacionado con la inhibición luego de la unión a la subunidad 50S. Es de amplio espectro, pero no activo contra Pseudomonas aeruginosa ni clamidia, ¿no? Tiene excelente actividad contra anaerobios, es bactericida y bacteriostática. La resistencia conferida es a través de un factor R contra el cloranfenicol. Aquí tienen ustedes, esta es la subunidad 30S y esta es la subunidad 50S. Este es el marco de lectura del RNA mensajero. Aquí sucede el acoplamiento de los aminoácidos en la síntesis proteica. El cloranfenicol fundamentalmente tiene que ver con la inhibición del ensamblaje
y la unión de estos aminoácidos. Los efectos colaterales del clorfenicol son anemia, es el problema que normalmente da el uso del clorfenicol. En la época del 70 y del 80 se usaba bastante clorfenicol y empezaron a aparecer varios síndromes que tenían que ver fundamentalmente con anemia y el síndrome del bebé gris, ¿ya? En estos casos se producía un gran estado de mielosupresión, se producía la anemia aplásica, ¿ok? Pueden inhibir algunas oxidasas hepáticas de función mixta, puede causar también ictericia colestásica. Y bloquea además el metabolismo de la warfarina, fenitoína y la clorpropamina. La clindamicina ¿alguna pregunta hasta aquí? También es otro medicamento bastante antiguo, pero que todavía aún se usa, cuya acción fundamentalmente tiene o está relacionada directamente con la eritromicina. ¿Ya? También su mecanismo de acción es similar a la eritromicina. Y fundamentalmente clindamicina damos como parte de tratamiento de infecciones probablemente causadas por anaerobios. ¿Ya? ¿Dónde tenemos anaerobios? Intestino. Fundamentalmente está a nivel gastrointestinal. ¿Dónde más? Boca. ¿Sí? También tenemos dentro de la boca. Tiene buena absorción por vía oral, tiene un metabolismo oxidativo, no pasa la barrera hematoencefálica, por eso es que en las meningitis no se debe usar clindamicina. A veces hay absceso cerebral y estamos dando clindamicina cuando no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? El problema fundamental de la clindamicina es que cuando se usa en forma indiscriminada, más de 5 o 7 días, produce una disbacteriosis a nivel gastrointestinal. Los anaerobios de alguna manera también son saprofitos, entonces inhiben la colonización de otros gérmenes, como en este caso el Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que nos va a producir una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Va a causar un daño intenso o inflamatorio a nivel del colon y eso va a causar vómitos y diarrea, sobre todo estados de diarrea crónica, y que es por el efecto del uso de la clindamicina. ¿Ya? Con respecto a quinolonas y antagonistas del ácido fólico, las quinolonas también son un grupo importante de antibióticos que salieron como una expectativa muy importante como arsenal terapéutico. Lamentablemente por la comunidad médica y porque ahora hasta el de la farmacia receta quinolonas, lamentablemente su eficacia ha sido disminuida casi al 40%. Su uso indiscriminado, hasta para infecciones por uñas, ha causado un deterioro de su capacidad y su eficacia clínica como antibiótico. La primera quinolona que se descubrió fue el ácido nalilíxico. Probablemente ustedes en esa época ni habían nacido. Este ácido nalilíxico se usó mucho en esa época, del 70 al 75 y al 80, porque era importante para tratar infecciones urinarias. ¿Ya? Este es de la molécula original, es la molécula prototipo de las quinolonas. Este es un derivado de la 1,8 naftiridina y a través del tiempo se ha ido dividiendo en varias generaciones. La primera generación lo constituyó obviamente el poder del ácido nalilíxico. Las de segunda generación empezaron a aparecer el ciprofloxacino, el levofloxacino y el norfloxacino.
de tercera generación, el sparfloxacino, el gatifloxacino, que no ha sido más que 2 o 5 años, y la de cuarta generación tenemos ahora el clinofloxacino y el moxifloxacino. Cada vez se pensaba que el de mayor generación podía tener un espectro mayor que los primeros. Lamentablemente nunca demostraron su eficacia con respecto a los de primera y de segunda generación. ¿Ya? Es más, muchos de ellos ya han sido retirados del mercado como el sparfloxacino, y el último que ha sido retirado o está siendo ya de alguna manera restringido su uso para infecciones crónicas como EPOC, fibrosis, es el moxifloxacino. ¿Ya? Incluso había por vía endovenosa, la carísima de la ampolla, el moxifloxacino que estaba del año 2004, pero igual nunca determinó una eficacia clínica adecuada. Dentro de la estructura de las quinolonas, su molécula básica es la 1,4 dihidrooxopiridina. ¿Ya? Además tiene un ácido carboxílico. Su actividad antimicrobiana va a depender fundamentalmente de las modificaciones en C6, en C7 y C8, y también en N. Cualquier adición de un grupo hidroxilo, un grupo carboxilo, un grupo metilo, es lo que le va a dar el nombre finalmente a la nueva molécula de quinolona. Todas las quinolonas son hidrofílicas, quiere decir que atraviesan todos los líquidos y fluidos. Van a ingresar a los gram negativos por medio de las porinas que hemos visto en su pared celular. Va a formar complejos droga, fundamentalmente el ADN girasa de la bacteria, interfiriendo con la reconfiguración. La ADN girasa es una enzima que se encuentra a nivel nuclear de la bacteria y que es la que va a permitir el desenrollamiento para su posterior replicación. Ya ustedes han visto en genética conmigo de que si no se desenrolla el ADN, no se replica. Entonces, esa función la hace la DNA girasa. Y esta DNA girasa es inhibida por la molécula de quinolona. ¿Listo? Entonces, al final, el mecanismo de acción tiene que ver con una inhibición de la replicación del ADN por inhibición de la ADN girasa de la bacteria. Aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, el ADN enrollado, viene la ADN girasa, y esta lo que va a causar es un desenrollamiento de la doble hélice del ADN de la bacteria para que posteriormente las polimerasas inicien la replicación del ADN en un ARN mensaje. A esta enzima es la que va a producir inhibición las quinolas. ¿Ya? Son bactericidas de acción rápida. Su velocidad máxima es cuando alcanzan concentraciones 60 veces mayor a la concentración inhibitoria mínima. Tienen un efecto Igel, tienen acción sobre arterias de crecimiento estacionario y son activas frente a un múltiples espectro bacteriano. Dentro de los cocos gram positivos tenemos el Streptococcus pneumoniae, las neumonías, infecciones otitis, faringitis, amigdalitis. Son activos contra Bacillus anthracis, contra el anthrax, ciprofloxacino. También para el grupo de gram negativos, Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Legionella, Proteus, Pseudomonas, Serratia y Shigella, las que pueden causar infecciones urinarias, ciprofloxacino y levofloxacino para infección urinaria. Para infecciones respiratorias resistentes, levofloxacino, ciprofloxacino, como droga de primera elección para neumonía, sinusitis, y que el agente causal sea Streptococcus pneumoniae. Infecciones gastrointestinales, ciprofloxacino es altamente eficaz en el caso de enfermedad diarreica e infecciosa debido a patógenos enteros. Tienen cierta actividad contra agentes anaeróbicos,
como las espiroquetas en el caso del moco y procesista. Organismos atípicos y otros como el Mycobacterium tuberculosis también pueden ser eliminados con quinolona, ¿ya? Los efectos adversos de las quinolonas son náuseas, cefalea, vértigo y en algunos casos pueden causar ruptura de los tendones. Pueden ser, por su modificación gastrointestinal, pueden causar también diarrea. Algunas interacciones de las teofilinas es de que tanto la interacción de las quinolonas, tanto la teofilina como la warfarina y la ciclosporina pueden aumentar las concentraciones séricas de las quinolonas. ¿Listo? Ciprofloxacino puede inhibir a la citocromo P450 y puede disminuir el metabolismo también de esas mismas drogas. Los antibióticos que pertenecen al grupo de las sulfas. Ahí tenemos un grupo muy importante también de antibióticos que se usaban hace unos 20 o 30 años y tenía que ver fundamentalmente con fármacos que tenían que impedir el metabolismo normal de las bacterias, sobre todo gram negativas. Recuerden que las bacterias gram negativas van a utilizar los folatos. Los folatos son muy importantes para la replicación y síntesis de su ADN. Entonces, durante su ausencia o durante la falta de este tipo de cofactores, entonces inhiben la síntesis de su ingreso o de su metabolismo para el ingreso hacia mitosis, ¿ya? Cuando no hay folatos, la célula bacteriana no crece y tampoco se divide por este modo. Por lo tanto, las sulfas van a inhibir la síntesis del nodo del folato. Una de esas primeras drogas conocidas y desde hace mucho tiempo es el trimetropin, sulfamethoxazol, que es el que va a impedir la conversión del dihidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Listo? Son bacteriostáticos, tienen que ver fundamentalmente con la inhibición del ácido paraminobenzoico dentro de la bacteria. Van a inhibir a esta enzima que es la sintetasa del dihidrofolato para que se convierta el ácido paraminobenzoico en ácido dihidroocteroico. Ese dihidroocteroico, como el glutamato, debe convertirse en dihidrofolato y este en tetrahidrofolato. En este punto, a esa enzima, a esta reductasa, o dihidrofolato reductasa, el trimetropin, el metotrexate y la pirimetamina son los que van a inhibir su transformación. La primera parte del ácido paraminobenzoico al dihidroocteroico, eso sucede solamente en la bacteria donde las sulfonamidas pueden inhibir. Pero el siguiente proceso, que es la transformación del dihidrofolato a tetrahidrofolato, eso va a ocurrir ya dentro, no solamente de la bacteria, sino también dentro de nuestras células. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso, porque también vamos a inhibirnos nosotros del sustrato o de este cofactor que es el tetrahidrofolato. Esto permite finalmente, ¿qué cosa? Que se sinteticen dos principales nucleótidos del ADN, las purinas y las timidina. Esto, al no producirse ambas, lo que vamos a condicionar es una disminución de la síntesis de ADN, no solamente para la bacteria, sino también para los humanos. Dentro de los beta-lactámicos, sabemos que estos beta-lactámicos tienen que ver fundamentalmente con la inhibición de las etapas finales de la síntesis del peptidoglicano o la mureína, el ácido murámico. Dentro de ese grupo tenemos las penicilinas, son antibióticos beta-lactámicos, tienen dentro de su estructura el anillo beta-lactámico, que es el ácido 6-aminophenicilánico,
tienen elevada actividad bactericida, son de amplio espectro, tienen excelente distribución, tienen baja tasa de efectos colaterales. Dentro de la clasificación, este es un grupo grande, un grupo heterogéneo, y que su principal mecanismo de acción tiene que ver con la inhibición de la síntesis de péptido glucano. Dentro de las familias encontramos varias familias de penicilinas. Tenemos las penicilinas naturales y las semisintéticas. Naturales son la penicilina G y la penicilina B. Creo que ya no hay penicilina G sódica, no hay, creo ya. Solamente tenemos semisintéticas. Y en este grupo distinguimos dos tipos. Las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Ahí están cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina, meticilina, la nafcicilina y la oxacilina. En el mercado todavía tenemos dicloxa, meticilina, ya no hay, y oxacilina. En realidad dicloxa y oxacilina. De amplio espectro, penicilinas de amplio espectro, tenemos las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Dentro de las aminopenicilinas se encuentra la amoxicilina, ampicilina, la vacampicilina, la ciclacilina, la epiciclina, la etacilina, la metampicilina, la pivancilina y la talampicilina. De ellos, los que ahora todavía siguen en el mercado son amoxicilina y ampicilina. Dentro de las carboxipenicilinas tenemos la carbenicilina y la ticarcilina. Dentro de las ureidopenicilinas tenemos la apacilina, la azoxilina, la furazoxilina, la meslocilina, la piperacilina y la sulbenicilina. De este grupo de ureidopenicilinas todavía tenemos como molécula nueva activa la piperacilina. ¿Ok? Y como habíamos mencionado, también existe otro grupo de fármacos que tienen que ver con la inhibición de la enzima que causa resistencia a las beta-lactamasas. Y para eso se crearon estos fármacos que son inhibidores de las beta-lactamasas. Dentro de ellos tenemos el ácido clavulánico, tenemos el sulbactam, el tazobactam y el brobactam. Actualmente hay compuestos mixtos, una penicilina de amplio espectro, por ejemplo, amoxicilina con el ácido clavulánico. Tenemos la ampicilina con el sulbactam. Tenemos la piperacilina con el tazobactam. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos antibióticos de amplio espectro, de estas penicilinas de amplio espectro, sufrieron una tasa alta de resistencia bacteriana. Y hubo un momento en el cual las bacterias no respondían al tratamiento. Al descubrirse este grupo, asociaron estas moléculas y mejoraron su potencia de acción. El mecanismo de acción ya hemos visto que es inhibición de la síntesis de la pared celular. Van a activar el sistema autolítico interno, pero fundamentalmente para su actividad necesitan de que la pared celular de la bacteria, a ser blanco, tenga que contener péptido glucano. ¿Por qué? Porque ellas van a inhibir la acción de las enzimas creadoras de interacciones para formar la matriz. Para eso tenemos las famosas proteínas fijadoras de penicilina, las llamadas PBPs. La transpeptidasa, la carboxipeptidasa y la endopeptidasa. ¿Listo? Estas tres enzimas son los sitios de unión. Protein binding penicillin, o sea, son sitios de unión, ¿sí?, donde las penicilinas van a fijarse y van a causar inhibición de su actividad. La destrucción, por ejemplo, del estafilococo piógenes ocurre por hidrólisis del ARN celular, es una forma diferente a la descrita por coparesis. También son eficaces solo en la fase activa de la multiplicación celular bacteriana. Tienen efecto bactericida máximo cuando alcanzan una concentración 4 veces mayor a la concentración inhibitoria mínima.
y tienen algunos de ellos efecto post-antibiótico. ¿Qué significa? Si yo le doy el antibiótico ahora, me va a cubrir unas 6 o 8 horas todavía con actividad bacteriana y sí, es el efecto post-antibiótico. ¿Ya? Tiene actividad contra organismos tanto aerobios como anaerobios, pero más activamente sobre gram positivo. Son activas contra cepas no productoras de beta-lactamasa, estafilococo, estreptococo, meningococo, gonococo y espirococo. Y en algunas, el grupo fundamentalmente de las penicilinas, ¿no? Pero las que hemos dicho que son del grupo de penicilinas, penicilinasas resistentes, pueden ser activas contra estafilococo aureus. ¿Cómo ha evolucionado las bacterias para causar resistencia? Como ustedes habrán visto, los blancos de acción de la mayor parte de las penicilinas tiene que ver fundamentalmente con qué? Tiene que ver con sitios claves, ya sea o en la síntesis proteica de su pared, perdón, en la síntesis de su péptido glucano de la pared o en la síntesis proteica. Pero hemos visto también que la mayor parte de estos antibióticos van a atravesar la pared celular mediante las polinas, ¿okay? Y hemos visto también que la mayor parte son hidrosolubles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? La bacteria lo que va a hacer primero, como sé que es un anillo beta-lactámico, entonces tengo que crear una beta-lactamasa. Segundo, tengo que modificar mis poros. Y tercero, tengo que modificar los llamados PBPs, que son las proteínas fijadoras de penicilina. ¿Cuáles hemos dicho que son? La hidroxipeptidasa, la carboxipeptidasa y la endopeptidasa. Entonces modifican la estructura de esas enzimas y causan estos mecanismos de resistencia bacteriana. Primero, inactivación del anillo beta-lactámico a través del uso de beta-lactamasa. Las bacterias mutan y empiezan a producir beta-lactamasa. Se defienden. Entra el antibiótico, lo destruye. Segundo, van a alterar los sitios de unión de las proteínas fijadoras de penicilina. Ahí está. Las endopeptidasas, la hidroxipeptidasa, la carboxipeptidasa. Y tercero, van a disminuir la permeabilidad de la membrana externa. Van a cerrar sus poros. Justamente el cierre de sus poros origina un menor ingreso de antibióticos. Dentro de la farmacocinética, penicilina B, las penicilinas naturales, las aminopenicilinas y las penicilinasas resistentes, todas ellas son estables en el estómago, al pH ácido. Tienen una gran distribución en el compartimiento extracelular, van a penetrar líquido cefalorraquídeo, incluso el humor acuoso del ojo. Se elimina por filtración glomerular y también por secreción tubular. Su tiempo de vida media es de 30 a 60 minutos. Y con respecto al tiempo de vida media, excepcionalmente tenemos dos tipos de moléculas, la penicilina procaínica y la benzatínica, que su tiempo de vida media supera los 60 minutos. La penicilina procaínica puede durar entre 12 y 24 horas. Y la benzatínica puede durar entre 20 y 30 días. Entonces, en algunos casos le llamábamos la penicilina de depósito a la penicilina benzatínica. ¿Ya? Se usaba antiguamente para lo que son infecciones por sífilis. En esa época todavía no era tan complicado, ahora que hay infecciones por VIH, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando había alguna sospecha, era 1.2 millones de benzatínica en cada nalga, y eso cubría por 30 días este grupo de enfermedades. ¿Ya? En el caso de las penicilinas B, la penicilina G sódica, por ejemplo, se tiene que dar dosis altas, 4 millones cada 4 horas. ¿Ya? Se tenía que dar. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media es bastante corto. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal y en la insuficiencia hepática? La mayoría de estas penicilinas van a ser eliminadas por vía renal.
al tener doble vía de eliminación renal y hepática, no van a requerir modificaciones en la insuficiencia hepática. ¿Qué indicaciones tienen las penicilinas? En infecciones respiratorias, urinarias, intraabdominales, osteoarticulares, infecciones de piel, tejidos blandos, meningitis en los labios. ¿Qué infecciones respiratorias? Otitis, faringitis, sinusitis, laringitis, infecciones urinarias, desde pielonefritis hasta infecciones de vejiga, cistitis, uretritis. Infecciones intraabdominales se usaba antes, incluso para apendicitis, colecistitis, abscesos intraabdominales. En infecciones osteoarticulares todavía, por ejemplo, la oxacilina se usa en osteomielitis. Infecciones de piel y tejidos blandos también se usan. En el pie diabético, por ejemplo, se usa todavía penicilinas. En el caso de la meningitis, con mayor razón. Y también en la endocarditis bacteriana, todavía la penicilina G sódica se puede usar como arsenal terapéutico. En cuanto a toxicidad, hay hipersensibilidad inmediata o acelerada en las primeras 72 horas y de forma tardía a partir del tercer día. ¿Ya? Dosis altas, se veían casos de hipernatremia porque cuando usábamos 4 millones de penicilina G sódica había una gran cantidad de sodio que ingresaba al organismo y eso causaba estados de hipernatremia. Podría causar irritabilidad del sistema nervioso central y también puede desencadenar esta reacción de Hadis-Kerstein. ¿Qué interacciones tienen las penicilinas? Tienen bastantes interacciones, sobre todo con probenecid, con el ácido acetilsalicílico, o sea, con la aspirina, con la sulfipirazona y la indometacina, ya que inhiben la secreción tubular. Y como hemos mencionado, la penicilina es eliminada por vía renal por secreción tubular sin modificación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si durante la preparación del antibiótico ahí se encuentra una mezcla con un aminoglucósido, lo que va a producir es una inactivación mutua. No se debe dar, no se debe mezclar, no se debe contaminar las dos preparaciones de aminoglucósidos y penicilina. En los pacientes con aldopurinol se ha visto de que puede desencadenar exantemas y cuando se usa con estrógenos, la ampicilina sobre todo interrumpe la circulación enterohepática de los mismos. Ahora veamos el grupo de los inhibidores de la beta-lactamasa. Dentro de ese grupo hemos visto de que hay dos tipos: el ácido clavulánico y los derivados sulfónicos del ácido penicilánico. ¿Okay? Esos derivados sulfónicos del ácido penicilánico tenemos el sulbactam y el tazobactam. ¿Ya? Estas sustancias o estos inhibidores de las beta-lactamasas, ojo, y eso es pregunta incluso del recientado ha habido eso, estos no son antibióticos. Estos no tienen ninguna actividad contra bacterias. Son solamente fármacos que van a inhibir la actividad de la beta-lactamasa. ¿Ok? Y por lo tanto, no tienen actividad antibacteriana. Son inhibidores potentes de las beta-lactamasas y restauran la actividad antimicrobiana de las moléculas de los antibióticos. Cuando se asocian, aquí está. Por ejemplo, la beta-lactamasa lo que va a hacer es, en el anillo beta-lactámico, ahí es donde va a interactuar. Y simplemente va a abrir el anillo, exponiendo sus carbonos. Cuando actúa así la beta-lactamasa, obviamente la penicilina deja de actuar, pierde su anillo beta-lactámico. El ácido clavulánico, ese tiene esta molécula
que va a hacer que se cierre como inhibidor de la beta-lactamasa, al igual que el sulbactam. ¿Okay? Cuando se une a la amoxicilina al ácido clavulánico, le da y le confiere mayor eficacia clínica frente a infecciones. ¿Frente a qué tipo de infecciones? Por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, Haemophilus dicrei, Moraxella catarrhalis, Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella. Sobre todo en los gram negativos y en Staphylococcus ahí había inducción de beta-lactamasa, pero con esto se podría tranquilamente usar. Se indica en tratamientos para otitis media aguda e infecciones urinarias. La otra combinación es de la ampicilina con el sulbactam, que es activo contra organismos sensibles a la ampicilina, productor de beta-lactamasa. No es activo contra Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias ni Staphylococcus aureus meticilino resistente. La ampicilina sulbactam se utiliza en pie diabético, en infecciones intraabdominales o pélvicas, leves o moderadas, y también en neumonía comunitaria y en pielonefritis aguda. El más nuevo es el pipetazo o piperacilina tazobactam. Su espectro es amplio contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, Proteus mirabilis, Klebsiella y Salmonella. Se puede usar en algunos casos en Pseudomonas resistentes y tiene acción también sobre anaerobios como bacteroides frágiles. Se usa en shock séptico, septicemia, neumonía nosocomial, en otitis externa maligna, en mastoiditis y osteomelitis por Pseudomonas sensible. Bien, creo que podría ser